epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 3, 3:20. Es una cita bíblica, podría decir que muy conocida, pero a veces una cita bíblica mal usada o mal creída. Hoy vamos a tratar la manera de poder entender cómo es que ese poder actúa en nosotros. Efesios 3:20 dice así la palabra de nuestro Dios: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Padre, añádele bendición a tu palabra. Gracias por fortalecernos. Gracias por tener el control de todas las cosas. Oramos, bendito Dios, para que con estos pocos recursos podamos llegar hasta los hogares de tu pueblo y especialmente a sus corazones. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Hermanos, el tema para esta noche es: ¿cuánto ha crecido Cristo en ti? ¿Cuánto ha crecido Cristo en ti? Ahora usted al haber oído o al haber leído conmigo el texto de Efesios 3:20, hoy usted más o menos puede tener idea cómo es que este versículo funciona. Fíjese que el tema es bien interesante porque a veces queremos tratar la manera de usar esta cita bíblica que tiene un contenido maravilloso, un contenido increíble. Lo queremos usar de una forma superficial. Aquí, si usted nota, encontramos que el apóstol Pablo está diciendo algo bien importante. Él está hablando que ora al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo puede. Mire qué importante es. Pablo dice que para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso. Ahora, significa que no hay nada, no existe algo que Él no pueda hacer. Pablo no duda de la voluntad de Dios ni de su capacidad de llenar a su iglesia con toda bendición espiritual y con toda añadidura. Es bien tremendo cuando nosotros encontramos en los Salmos, cuando dice David: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Significa que para que el Señor pueda conceder todos los deseos de nuestro corazón, debemos de deleitarnos. Aquí vamos a ir entrando en una situación en la cual Pablo nos dice que Dios no tiene límites. Fíjese qué importante. Dios no tiene límites. Y nos dice que también nosotros podemos abarcar todo lo que pensamos, todo lo que pedimos, todo lo que nosotros podamos desear. Vemos que no tienen límites y sobrepasan cualquier solicitud. Ahora, note que la voluntad de Dios es que no tiene límites. Y cuesta comprender esto porque nuestra vida cristiana casi siempre no es la vida que debemos de llevar como para que nosotros comprendamos que el poder de Dios no tiene límites y que ese poder de Dios actúa en nosotros para que tampoco nosotros podamos tener límites. Si usted nota, cuando de alguna u otra manera usted ha recibido una enseñanza en la cual se involucra la glorificación, usted se da cuenta de que no hay límites. Hay ciertos acontecimientos en la tierra, en muchos hombres de Dios, muchos siervos de Dios, hermano, en lo cual hicieron cosas que no se podían hacer humanamente. Hicieron cosas que fueron más allá de lo que ellos pensaron o de lo que ellos se imaginaron. Y eso es que, hablando del antiguo pacto, es que el Espíritu de Dios venía sobre ellos.
Pero aquí Pablo está hablando de algo que ya está dentro de nosotros. Y es por eso que es muy importante que podamos leer estos versículos. Dice así el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Oiga, esto es muy importante, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es bien clave. ¿Cuál hombre interior está hablando el apóstol Pablo? Por eso ahora yo quiero que me acompañe nuevamente al versículo 20 y va a ver lo que Pablo dice de una forma increíble en ese versículo 20. Dice, y aquel, ¿quién es aquel? Es Dios, ¿verdad? Entonces, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Significa que Él puede darnos más de lo que pedimos. Y segundo, de lo que pedimos o entendemos. Significa que Dios puede darnos más de lo que nuestro entendimiento puede alcanzar. Según, aquí viene algo muy importante, lo único que lo condiciona, fíjese bien, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Pero ¿qué es lo que lo condiciona? Porque yo quiero decirle algo. Nosotros en nuestra vida cristiana hemos experimentado en nuestro nuevo nacimiento una fe de un nuevo creyente, la cual le llamamos la fe del neófito, o sea, la fe de aquel recién nacido. Y con esa poca fe, Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas a nuestro favor. Pero óigame, esas cosas se quedan pequeñas cuando usted lleva su vida a la madurez, a que ese hombre interior que está en usted crezca, y en la medida que crece y en la medida que madura, usted puede llegar a hacer mucho más de lo que pide y mucho más de lo que entiende. No hay límite. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Por qué eso no funciona? Y muchas veces nosotros nos frustramos porque pedimos y no recibimos. Y qué tremendo, porque Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pedir mal y qué es lo que nos lleva a pedir bien? Ahora, se pide bien cuando es el hombre interior el que pide. Y pedimos mal cuando es la naturaleza externa la que pide. Esa naturaleza que todavía está en nosotros, pero es una naturaleza caída. Entonces, ve qué es lo que hace la diferencia en orar, en pedir, en hacer, y que estas tres cosas funcionen de la forma deseada. ¿Y por qué no funciona con lo esperado? Y es donde venimos nosotros y nos frustramos y no logramos comprender y podemos llegar a decir, ¿qué pasa? Fíjese que vemos en el caso de Moisés. Moisés jamás se imaginó cómo Dios podía sacar a su pueblo de Egipto. Moisés no se pudo imaginar que Dios era poderoso como para poder sacar a su pueblo sin nada, sino únicamente a través de su palabra, y esta palabra dirigía los milagros que él iba a hacer en Egipto. Y es tremendo porque las cosas que sucedieron no habían llegado ni siquiera al pensamiento o al entendimiento de Moisés. Sin embargo, Dios lo hizo.
Entonces, a eso me quiero yo dar a entender cuando le estoy diciendo lo que dice Pablo, que dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. A veces lo que pedimos se puede quedar corto en relación a lo que nosotros podríamos hacer. Lo que nosotros entendemos, hermano, es limitado, y lo que nosotros podemos hacer sobrepasa nuestro entendimiento. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Moisés que meta su mano en su seno, ¿cómo se iba a imaginar Moisés que su mano iba a salir leprosa? Debe haber sido un gran susto. Él no lo había pedido, él no había entendido cómo eso se estaba dando en él. Pero Dios lo que quería mostrarle era de que Moisés, si tú me permites obrar en ti, tú no tienes ni siquiera imaginación, no tienes entendimiento de lo que puedes llegar a hacer. ¿Comprende? Y eso es hoy también para nosotros la iglesia, pero lamentablemente nosotros únicamente decimos es que no tiene fe. No, va más allá de lo que es la fe. Hay una razón que es la que hace que la pequeña fe pueda ser poderosa y pueda ser efectiva. Entonces cuando Moisés se ve su mano leprosa, él no se imaginó en ningún instante que al meter su mano y al sacarla le iba a salir leprosa, y viene Dios y revierte lo que ha hecho. Le dice, vuélvela a meter a tu seno, y la vuelve a meter, y le dice que la saque, y cuando la saca ya estaba mejor que cuando la metió por primera vez, porque quedó como la piel de un niño. Entonces ve hasta dónde puede Dios obrar a través de usted, hasta dónde Dios puede obrar a través de Moisés. De igual manera, él no tenía imaginación de lo que Dios podía hacer con su vara. Usted sabe los milagros que el Señor hizo a través de Moisés con su vara. El hecho de que, ¿cómo se iba a imaginar Moisés que su vara se iba a poder convertir en una culebra? ¿Cómo se iba a imaginar Moisés que su vara convertida en culebra iba a devorar todas las culebras que fueron hechas, que eran antes varas? ¿Cómo? No. Y de igual manera, cuando vemos que sale de Egipto, Moisés no tenía ni siquiera la comprensión para poder saber cómo Dios iba a sacar a su pueblo, y cómo ese faraón, y cómo ese ejército, y cómo ese pueblo los iba a dejar salir de sus dominios. De igual manera, Moisés no tenía idea cómo Dios iba a preservarlos, pero lo iba a usar a él. Mire qué tremendo todo lo que Moisés tenía, porque permitió que Dios obrara a través de él. Igual cuando se enfrentan al Mar Rojo, hermano, Moisés no sabía qué Dios iba a hacer. Él no estaba con el entendimiento y la comprensión de qué es, de lo que es Dios capaz de hacer a través de él o en él, aunque solo viniera el Espíritu de Dios sobre ellos, porque era el antiguo pacto. ¿Qué no hará Dios con usted, que está dentro de usted ese poder? Entonces ve que hay un requisito cuando dice según el poder que actúa en vosotros, según el poder que actúa en usted. Entonces vemos de que cuando él estaba frente al Mar Rojo, él no tenía idea qué es lo que Dios iba a hacer o qué es de lo que él era capaz de hacer. Cuando el Señor le dice lo que tiene que hacer, hermano, entonces el mar se abre y ellos pasan, hermano, como dice la Escritura, pasaron en seco, en el sentido de que el Señor apartó las aguas. Entonces vemos que lo único que lo condiciona es el poder que actúa en usted, es el poder que actúa en mí. Ahora, yo quiero que
vayamos a Colosenses para que podamos encontrar cuál es ese hombre interior. Es bien importante, hermano, cuál es ese hombre interior, porque nosotros tenemos la naturaleza adámica en lo que es nuestra naturaleza caída. Entonces, al venir a Cristo, o Cristo al venir a nuestras vidas, entonces Él viene y hace morada en mí para que ese hombre interior, ya puede usted imaginarse quién es ese hombre interior. Ahora veamos lo que dice Colosenses capítulo número 1 y versículo número 27. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Aquí viene la parte interesante, que es Cristo en vosotros. Entonces, ¿cómo se llama ese hombre interior? ¿Cómo se llama ese poder que actúa en vosotros? Según el poder que actúa en vosotros. Según el poder del hombre interior que actúa en vosotros. Entonces, ¿quién es ese hombre interior? Según ese poder que actúa en vosotros. Cristo. Por eso Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque si Cristo llega a entrar en ti, no solo eres salvo, sino que tú puedes volverte un hombre del cual puede gozar de privilegios que no se pueden entender y comprender sus alcances, como Moisés, que no tenía ni idea de lo que él era capaz de hacer en Dios. Y usted y yo ni siquiera nos imaginamos de lo que podemos ser capaces en Cristo. Lo que pasa que lamentablemente usted va a descubrir, se me iba a salir, pero yo quiero que usted descubra que lamentablemente nosotros somos los responsables de que ese poder que está en nosotros, oiga qué tremendo, ese poder está en nosotros, pero ¿por qué no actúa? ¿Por qué ese poder no brota en la manera, en la forma en la cual nosotros quisiéramos? Entonces, veamos un poquito atrás, Gálatas capítulo número 4. Esto puede cambiar nuestra vida, hermanos. Yo quiero que le ponga mucha atención. Gálatas capítulo 4 y versículo número 19. Oiga ese hombre interior, Cristo en vosotros. Ahora lo que dice Pablo en el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora comprende por qué el Señor ponía en mi corazón este tema, poner el nombre de este tema. ¿Cuánto ha crecido Cristo en ti o en usted, que es un adulto mayor? ¿Cuánto ha crecido Cristo en usted? Porque oiga, qué tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En la medida que Cristo va siendo formado en nosotros, en esa medida Él actúa en nosotros. Porque usted ha notado que todo lo que se hace, de todo lo que oímos de otros siervos, de otras siervas, siempre se le da la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque lo que se hace con ese poder no es nuestro. No podemos ser nosotros quienes lo hacemos, sino es el Señor en nosotros. Entonces queda bien claro. Ahora, el capítulo, en Gálatas siempre, capítulo número 2 y versículo número 20, hoy usted me va a darle más sentido a esta cita bíblica que también es muy conocida por el pueblo cristiano. 2.20 de Gálatas dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga, y ya no vivo yo. Entonces, ¿quién es ese hombre interior? Entonces, ¿quién es ese poder que actúa
en nosotros. Ya no vivo yo. Oiga lo que sigue. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, qué tremendo lo que el Señor está, hermano, déjeme decirlo porque yo estoy aprendiendo. Hermano, qué increíble lo que Dios me está enseñando. Ahora, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 4, 2 Corintios 4, 16. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, nuestro hombre exterior, naturaleza caída, la naturaleza que heredamos de Adán, y la nueva la hemos heredado ¿de quién? De Cristo. Entonces, oiga lo que dice el versículo 16, le dije, ¿verdad? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y no solamente por la cronología, o sea, hablando de tiempo cronológico, no estoy hablando que se va desgastando, que lo dice por la edad, porque la edad del hombre son 70 y 80. No estoy hablando de eso, sino del viejo hombre que va desapareciendo en la medida que el hombre interior, que el nuevo hombre, que Cristo en vosotros, el que padece Pablo dolores de parto para que ese Cristo esté creciendo en nosotros, en la medida que ese hombre interior, en la medida que ese hombre nuevo va creciendo en nosotros, en esa medida es en la que la externa o la adámica se va desgastando. Entonces, en la medida que Cristo crece, en esa misma medida, en esa misma proporción, también el viejo hombre, la naturaleza caída, va desgastándose. Espero que usted me esté dando a entender, que usted me comprenda lo que estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, realmente nos dicen, nos recitan la cita bíblica de Efesios 3:20 y nosotros la creemos como niños. Pero debemos de dejar que ese Cristo llegue a gobernar realmente nuestra vida. ¿En qué sentido? Que vaya progresando, y esto es muy, muy importante que nosotros lo comprendamos. ¿Sabe por qué? Porque también me estaba acordando de lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 8 y versículo número 29. Si usted nota, tenemos una infinidad de versículos donde nos muestran que ese hombre interior, ¿quién es? Porque acuérdese que Él viene a nuestro espíritu y le da vida a nuestro espíritu. Pero a través de que tenemos vida en el espíritu, es que puede crecer ese espíritu que se unió a nuestro espíritu, puede crecer ese Cristo. Oiga lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. ¿A qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Ahora comprende por qué dice el apóstol Pablo que tal el celestial, tales los celestiales. O sea, si salimos de Cristo, tenemos que ser igual a Cristo, semejantes a Cristo, pero es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros el que tiene que crecer, y en la medida que ese Cristo crece en nosotros, en esa medida es el poder que actúa en nosotros. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Nosotros lamentablemente únicamente nos confiamos en que tenemos una fe de la cual oramos, creemos y se nos concede. Pero ¿cuántas cosas nosotros podríamos alcanzar? ¿Cuántas cosas nosotros podríamos obtener? ¿Cuántas cosas nosotros podríamos transformar?
cuántas cosas nosotros podríamos recibir y no lo recibimos, y por lo tanto a eso que le llamamos vida abundante es una vida bien raquítica, es una vida bien simple, que no hay gran diferencia en comparar cómo viven los inconversos y cómo vivimos nosotros. Porque unos tienen la capacidad de poder transformar las cosas y nosotros no. Porque solo somos espectadores de cómo los demás, hermano, actúan en Cristo, cómo los demás oran y las cosas se dan, y mejor todavía que como las solicitaron, como lo dice el apóstol Pablo. Y nosotros, ¿por qué no tenemos esa fe? ¿Y por qué nosotros no tenemos esa convicción? ¿Y por qué nosotros no tenemos ese poder que actúa en nosotros y que actúa en otros hermanos o en otros siervos? Yo pienso de que aquí nosotros estamos encontrando respuestas a todas esas interrogantes. Entonces, igual que Primera de Pedro, quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo número 3, Primera de Pedro, capítulo número 3, y versículo número 4, 3, 4 de Primera de Pedro. Oiga lo que dice: sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que está hablando del hombre oculto en el corazón. Ese hombre interior es el hombre oculto en el corazón, que es la obra del Espíritu Santo, y solo por la obra del Espíritu Santo es que se obra. Es Cristo el que está obrando por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros para que en la medida en que Cristo ha crecido, se ha desarrollado en nosotros, en esa medida nosotros tenemos poder. Por eso decimos gracias al Señor. Es que el Señor lo hizo. Ustedes se han fijado de que cuando oramos por alguien y sana y nos preguntan, ¿verdad que usted oró para que se sanara? No, fue el Señor quien lo sanó. Yo oré, pero quien lo hizo es el Señor. De igual manera, cuando nosotros imponemos manos sobre los enfermos, estamos conscientes que no somos nosotros, sino el poder que actúa en nosotros fue el que sanó, fue el que liberó, fue el que hizo que las cosas se dieran, y a veces salen mucho más de lo que pedimos o mucho más de lo que nosotros entendemos, pero estamos conscientes que es el hombre interior, es Cristo en nosotros el que está obrando. Es el Espíritu Santo el que está haciendo esa obra en nosotros, pero está haciendo que ese Cristo que está en nosotros, ese hombre nuevo, esa naturaleza nueva, por eso se le llama nuevo hombre, naturaleza nueva o nueva naturaleza, que es la vida de Cristo que ha venido a morar en nosotros para que esa vida de Cristo comience a crecer en nosotros. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a que seamos más que vencedores. Pero lamentablemente la vida cristiana normalmente no es así. ¿Por qué? En algunas ocasiones, porque lamentablemente nosotros no hacemos lo que es la vida cristiana. Por otro medio, nosotros perecemos por falta de conocimiento. Por otra forma, también es que nosotros no permitimos que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, como Esteban le tiene que decir al pueblo de Israel: vosotros siempre estáis resistiendo al Espíritu Santo. Significa que no le daban oportunidad de que el Espíritu Santo obrara en ellos para que Cristo pudiera venir y comenzar a crecer, a desarrollarse, y ellos como cristianos maduraran y dejaran de ser nepios, dejaran de ser enanos, dejaran de ser niños, dejar de niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo. Entonces no permitían ni que Cristo viniera a morar en ellos,
Y muchos que permiten que Cristo more en ellos, lo tienen únicamente como un Dios salvador. Un Dios, hermano, en el cual no hay poder en ellos, no hay una manifestación, porque ese poder que actúa en nosotros depende del crecimiento que le permitamos y depende de la madurez que alcancemos en Cristo Jesús. Es por eso, hermano, que encontramos a un apóstol Pedro que su sombra sanaba a los enfermos. Tenemos a un Pedro que dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tenía a Cristo, tenía el poder del Espíritu en él, pero lo que tengo te doy. Pedro estaba consciente, hermano, que no era el poder de él, pues un tiempo atrás, muy corto, él hasta había negado a su Señor. Él no había olvidado que lloró amargamente, y vemos a un Pedro, hermano, que se había eliminado él solo, y ahora viene Pedro, y qué tremendo, porque no permite, como el apóstol Pablo no lo permitió no sé si fue en Éfeso o fue en Grecia, en Grecia, hermano, en Atenas, que es lo mismo, no permitió que lo llamaran dioses a él y a su compañero Bernabé. Hermano, qué tremendo, porque Pablo estaba consciente, Pedro estaba consciente, y cuando usted permita que ese Cristo de la gloria crezca en usted, usted va a hacer cosas que están más allá de lo que pide y más allá de lo que entiende, y usted va a comprender por esa madurez que ese poder no es suyo. Ese poder es el poder de Cristo, que actúa y puede cambiar y puede transformar y puede sanar y puede liberar y puede hacer lo inimaginable, como lo comencé diciendo en la vida de Moisés. Hermano, Moisés no tenía idea de lo que un día podía él llegar a hacer a través de Cristo. Ahora, vemos que el apóstol Pablo está diciendo que el poder de Dios es inmenso. Y dice Pablo, ese poder de Dios inmenso está en ti, está en usted, está en mí. Hermano, qué tremendo. Por eso Pablo, hermano, yo siempre había dicho: Señor, ¿cómo es que esto se puede cumplir? Es que, claro, mi mente finita, para empezar, finita porque no le había dado o no le doy crecimiento. Entonces yo decía, este versículo, Efesios 3:20, y compararlo con nuestra vida cristiana, y compararlo con el poder de nuestra oración, porque nos enseñaron de una forma equivocada el ayunar. Es que mire, hermano, usted tiene que ayunar para que su oración tenga poder. Hermano, y ayunábamos y la oración era igual. No había poder, no había cambio, no había transformación. Es que no se trata de ayunar. El nuevo hombre, el hombre interior, el Cristo de la gloria, no crece con ayunos. Crece ayunando el alma, la naturaleza caída, haciendo ayunar a esa alma que no ha sido restaurada en esos millones de áreas y que todavía quiere gobernar. Entonces ve que nosotros ayunábamos y orábamos. Algunas cosas sencillas pues sí se dan, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque, hermano, aunque no hayamos tenido el gran crecimiento, pero decíamos: Señor, vino más gente a nuestra casa y no tenemos suficiente comida, y orábamos para que se multiplicara. Pero, hermano, era un poder, pero qué cambio, qué transformación hacía eso. No hacía más que se multiplicara. Yo estoy de acuerdo, era un milagro, pero qué trascendental era de que la comida se multiplicara. Qué trascendental es eso, ¿verdad? Que es bien mínimo. No, es que el poder que actúa en nosotros no es para eso, porque si usted nota, el apóstol Pablo en Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente, oiga, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Nosotros pedimos, Señor, que se multiplique, pero el poder que está en mí, si tiene poder, en el sentido que he dejado que crezca, que he dejado que el Señor gobierne y que el Señor actúe en mí, entonces va más allá de multiplicar un alimento, va más allá de que una puerta se abra. Una puerta se puede abrir, pero es más allá de lo que pido y más allá de lo que entiendo. Entonces, en lo normal es que se me abra una puerta, pero el abrirse esa puerta con este poder que actúa en mí, ¿hasta dónde voy a llegar en esa puerta que se me ha abierto? ¿Ve la diferencia? El poder normal es que se abra la puerta. A cualquiera se le abre una puerta. Se le abre una puerta porque Dios es bueno. Se le abre una puerta porque Dios es misericordioso. Hermano, el poder de orar para que alguien sane, eso es lo más sencillo. Pero el poder que actúa en usted para que aquella persona no solo sane, sino que se restaure, sino para que se convierta, sino para que realmente le dé la gloria al Señor, eso va más allá de una oración que únicamente se pide para sanar. Esa sanidad puede obrar de una manera incalculable, indefinida, ilimitada en la vida de aquella persona. Me doy a entender, como cuando el Señor le está enseñando a sus discípulos lo que es que una semilla de mostaza, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede evolucionar, desarrollarse, hasta dónde, hermano, es infinito hasta dónde una semilla puede llegar. Una semilla tan pequeña, hermano, usted siembra. La siembra produce frutos, esos frutos producen semillas, esas semillas se siembran, producen frutos al crecer el árbol, etcétera, 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 como lo explicábamos la vez anterior. Entonces ve, más allá de lo que pedimos, más allá de lo que entendemos. Entonces significa que a través del poder que actúa en mí, Dios puede cumplir los propósitos por los cuales ese poder, que es Él, ese poder que está en mí. Entonces, el propósito de Dios no es solamente que oremos por un enfermo. Qué bendición que podemos orar por el enfermo y se sane. Yo estoy de acuerdo, no crea que estoy diciendo que no debe ser. No, qué bendición, no. Pero óigame, según el poder, oiga, permítame que me estoy en Pedro, aquí está ya. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Qué podemos hacer? Todas las cosas. Pero oiga lo que dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos. O sea, Dios puede hacer mucho más en nosotros cuando oramos por alguien, porque en nosotros hay un poder. Va más allá de lo que nosotros podamos pedir y va más allá de lo que nosotros podamos entender. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puedo entender yo eso? Es que, óigame, yo desconozco hasta dónde llega el propósito de Dios en mi vida y hasta dónde llega el propósito de Dios en lo que yo haga. ¿Ve la diferencia? Hasta dónde llega el propósito de Dios, hermano, no puedo yo imaginarme. ¿Por qué? Porque va más allá de lo que pido y va más allá de lo que yo entiendo. Hermano, yo espero que usted me esté comprendiendo. ¿Sabe por qué? Porque significa que usted y yo tenemos un privilegio inmenso, y es en la medida que permitimos que Cristo crezca en nosotros, en esa medida es el poder que actúa en nosotros. Es un poder ilimitado. Por eso le decía que Pablo ora al Dios Todopoderoso, a aquel que todo lo puede. Y dice Pablo, yo no tengo duda de ninguna clase en cuanto a lo que Dios puede hacer. Ahora, es bien interesante esto que acabamos de ver y quiero seguir. Ahora, le decía que lo único que lo condiciona a ese poder es el poder que actúa en nosotros. Ahora, este poder proviene definitivamente del Señor.
viene del Espíritu obrando en nosotros. Es que ese Espíritu, hermano, es el que nos ayuda a nosotros a conquistar nuestra alma para que ese hombre interior, para que esa nueva criatura, para que ese Cristo que mora en nosotros pueda crecer. Y en la medida que crece, en esa medida nosotros vamos conquistando nuestra alma. Y en la medida que la vamos conquistando, la vamos reduciendo. Y en la medida que se reduce, el otro crece. Vamos anulando el poder de las tinieblas, el poder de una naturaleza caída, y vamos haciendo crecer el reino de Dios en nuestra vida, el nuevo gobierno de nuestra vida. Y en la medida que ese gobierno de Dios y ese reino de Dios y ese Cristo va creciendo en nosotros, en esa medida el poder de Dios actúa en nosotros. Ahora, nuestro Dios es grande y poderoso, sin lugar a duda, lo es. Ahora, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Ahora, yo tengo una pregunta que podemos nosotros hacernos. ¿Hasta dónde podemos permitir que ese poder actúe en nosotros? ¿Hasta dónde nosotros realmente podemos permitir que ese poder actúe en nosotros? Ahora, yo quiero que veamos una cita bíblica para que veamos cómo es el poder de Dios. Y ese poder de Dios actúa en nosotros. Yo quiero que me acompañe también a una cita bíblica bastante conocida, Hebreos, capítulo número 1. Capítulo número 1 y versículo número 3. 1:3 dice así. No, creo que es 11:3. Perdone, es 11:3. 11:3. Sí. Oiga qué tremendo esto. Bueno, tenía pensado, sí, vamos a leer desde el verso 1, porque el versículo 2 es bien importante, porque yo comencé hablando de Moisés. Y también podríamos hablar de Abraham. Y también podríamos hablar de Isaac y de Jacob. Podríamos hablar de David. Podríamos hablar de Gedeón. Podríamos hablar de Josué. Y oiga lo que dice. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos. Oiga, aquí se está hablando de la fe, pero ¿cuál es el poder que actúa en nosotros en esa fe? Yo quiero que le estoy aclarando para que no crea que le estoy hablando de la fe. Le estoy hablando de ese poder que actúa en nosotros. Ahora dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Lo que sigue, tremendo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿qué poder es ese? Que aquí no hay nada y de esa nada Dios puede hacer algo que se vea. ¿Hasta dónde es el poder de Dios? Bueno, dice Pablo, Él es todopoderoso. Y todos los siervos de Dios sabían que el Dios todopoderoso, tremendo, ese Dios omnipotente, ese que no hay nada imposible para Él, ese poder actúa en mí, dice Pablo. Ese poder puede actuar en mí. Ese poder puede actuar en usted. Pero ¿cómo hago para que ese poder actúe en mí? Dice el apóstol Pablo en la cita bíblica que hemos visto, hermano, dejémoslo primeramente que entre. Amén, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Déjelo que Él crezca. Déjelo que Él se desarrolle. Déjelo que ese Cristo que ha entrado en usted, ese hombre interior, ese hombre nuevo que le ha venido a dar vida a su espíritu, déjelo que madure. Y en la medida que va madurando, en esa medida, ese poder
actúa en usted, haciendo más de lo que usted pide y haciendo mucho más de lo que usted puede entender. Entonces, hermano, qué tremendo. ¿Qué clase de creyentes entonces somos? Por eso comprende el porqué del nombre del tema. Entonces, tenemos que aprender que existen peticiones que han sido vastas, han sido atrevidas y han habido aparentemente imposibles. Pero, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Eso es lo que siempre hemos dicho. Dios es poderoso para hacer más en relación con esto de lo que pedimos o pensamos. Fíjese que le voy a tratar la manera de que ese versículo de Efesios capítulo 3 y versículo 20, veamos cómo lo podemos nosotros dimensionar, y lo voy a dimensionar en una forma ascendente. El apóstol Pablo lo pone, hermano, de una forma ascendente, o quizás, no sé cómo decirle, ascendente en un sentido, pero en otra, descendente. ¿Cómo? Si comenzamos por Dios, hacia abajo, es descendiente. Si comenzamos de abajo hacia arriba, de la misma forma, es una forma ascendente. ¿En qué sentido? En la forma en que Pablo lo expresa en ese versículo número 20 del capítulo 3 de Efesios. Por ejemplo, vemos como le dijera, la magnitud de su poder. Se ve de esta forma en la cual Pablo lo expresa. Dice Pablo, poderoso. Primero, solo poderoso. Significa, hermano, que no hay nada imposible. Poderoso, todo lo puede. Ahora, viene Pablo y dice, poderoso, oiga, poderoso para hacer. ¿Ve? Es poderoso en todo, pero aquí dice Pablo, poderoso para hacer. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos pidiendo. Somos nosotros los que estamos necesitando. Entonces, Él es poderoso para hacer. Ya dije lo que envuelve poderoso. No hay nada imposible, pero traigámoslo en relación a nuestra vida. Traigámoslo en relación a nuestra petición. Traigámoslo en relación a nuestra necesidad. ¿Ve? Ahora, dice Pablo, poderoso, también poderoso para hacer, y después poderoso para hacer lo que pedimos. Ya estamos involucrados nosotros, o sea, nuestra persona, nuestra situación, nuestra necesidad, nuestro anhelo, nuestro sueño, nuestro deseo. Entonces dice Pablo, poderoso, y después poderoso para hacer, y después poderoso para hacer lo que pedimos, y después poderoso para hacer lo que pedimos, y hoy le añade, o pensamos. Ya no quiero ir repitiendo en la forma escalonada como lo estoy diciendo, ya sea ascendente o descendente, porque no quiero repetir mucho lo mismo, pero quiero usted que vea que a cada oración se le va añadiendo algo más. Entonces, le dije, poderoso para hacer lo que pedimos, también poderoso para hacer lo que pedimos, y aparte de eso, lo que pensamos. Porque yo puedo pedir, pero aparte de este pedido, yo estoy pensando más. Como quisiera no solamente tener pan, sino tener pan para todos. Entonces, primeramente dice, es poderoso para hacer lo que pedimos, pan, y poderoso para hacer lo que pensamos. Yo quisiera que alcanzara para todos los demás. Entonces viene Dios y lo multiplica y alcanza para todos. Ve el poder que puede actuar en nosotros. Ahora pasemos al otro. Poderoso para hacer todas las cosas que pedimos o pensamos. Oiga, poderoso para hacer todas las cosas más de lo que pedimos. Oiga, otro más de lo que pedimos o pensamos. Más de lo que pedimos
Y si estamos pensando, puede hacer lo que pensamos. Y añade Pablo, y puede hacer más de lo que pedimos. Y puede hacer más de lo que pensamos. No sé si me estoy dando a entender. Hermano, qué increíble ese poder que puede actuar en nosotros. Pero ¿por qué no actúa en nosotros? Y ahora viene el apóstol Pablo y dice, poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. En cada una, he dicho 8 cosas, en cada una se le va aumentando una cosa, se le aumenta otra cosa, se le aumenta otra cosa. Entonces, hermano, puede comprender el poder que está en nosotros. Ahí está el poder. Cristo, ahí está. Dios mismo está allí, adentro, aquí adentro. Y todo ese poder ahí está. Pero ¿por qué ese poder no actúa en mí? Es como cuando le daba la enseñanza de la semilla de mostaza. Y yo le decía a usted que yo nunca me había puesto a meditar, hermano, hasta que oí, si no me equivoco, al hermano Waldo, que él es agrónomo. Hermano, él es ingeniero agrónomo. Óigame, hermano, qué tremendo. Cuando él me explicó y me decía, en esa semilla está todo el poder. Ahí está el árbol grandísimo. Ahí están los frutos, las flores, los frutos de ese árbol. Ahí están adentro. Y ahí están la cantidad de semillas y la cantidad de árboles que se van a multiplicar. Todo está ahí, hermano, óigame, ahí es donde yo pude comprender Efesios 3:20, y eso fue hace mucho tiempo, y no sé por qué hasta hoy estoy compartiendo esto. No sé si fueron hace 15, 20 años. Hermanos, tal vez solo el hermano Waldo, tal vez se puede acordar más o menos en qué tiempo, pero cuando yo pude comprender, en esa semilla, ahí está todo, en esa semilla. Ahora, o sea, ¿cómo es Dios como creador? Porque qué tremendo. Se lo voy a decir de otra forma. Cuando Abraham diezmó, dice Hebreos, mira el Espíritu Santo, dice que Abraham diezmó, incluyendo esos diezmos en Leví. Imagínense, hermano, qué tremendo lo que usted puede hacer de todo lo que sale de sus lomos. Mujeres, de todo lo que sale de sus vientres. Entonces, cuando yo comprendí, ahí está todo eso. Sí, ahí hay miles y miles y miles o millones de árboles frutales. O sea, siempre lo mismo, ¿verdad? De esta semilla. Entonces, ve el alcance que usted tiene. Ahora, yo quiero repetirle el nombre del tema. ¿Cuánto ha crecido Cristo en usted? ¿Cuánto ha crecido? En la medida que ha crecido, en la proporción que ha crecido, en esa misma medida y en esa misma proporción, o mejor dicho, ¿cuánto ha crecido? En esa proporción usted tiene poder para hacer y para pedir mucho más de lo que pide y mucho más de lo que piensa o mucho más de lo que usted puede entender. Ahora, increíble, dice Pablo, según el poder que actúa en vosotros o en nosotros, cuando se incluye él. Ahora, ¿hasta dónde es el alcance de nuestra oración? ¿Hasta dónde nuestra oración es eficaz? ¿Hasta dónde nosotros podemos hacer algo de lo donde no lo hay? Como 11:3 de Hebreos, que hizo de lo que no se veía lo que se ve. ¿Hasta dónde tenemos nosotros la capacidad para poder cambiar las cosas? Entonces, no depende de Dios, depende de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, según el poder que actúa en nosotros, hasta donde le permitamos a Cristo obrar en nosotros, hasta allí
Él va a obrar. Entonces, ¿de quién depende? Depende de nosotros. Permitamos que ese Cristo de la gloria pueda crecer en gran manera en nosotros, porque en esa medida entonces se cumplirá la palabra en nosotros de que podemos tener vida y vida en abundancia. Entonces se cumplirá lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 8, que somos o podemos ser más que vencedores. Ya lo somos, lamentablemente no lo podemos ejecutar, ya lo somos, porque Cristo está en nosotros. Y eso es lo que muchos no entienden. Si ya tenemos a Cristo, hermano, ya estamos glorificados. Pero lamentablemente nuestra vida no es una vida de alguien glorificado. Lamentablemente no hemos permitido que ese Cristo pueda crecer en nosotros. Bueno, hoy ya sabemos por qué muchas veces la oración nuestra no tiene poder. ¿Por qué nuestra oración no cambia las cosas? Hermano, le he compartido una cosa más de lo que es el poder que actúa en nosotros. Y que el Espíritu Santo se encargue para que usted no venga a traer preguntas que no tienen que ver con lo que se acaba de enseñar. Sé que existe la voluntad de Dios. Sé, hermano, que Dios ha establecido un ordenamiento. Yo no estoy en contra de eso, pero sí tengo a Dios en mí y dice Él que si yo dejo que Él crezca, entonces ese poder va a actuar en mí. Si actuó en Moisés, ¿por qué no puede actuar en mí? Si actuó en Abraham, ¿por qué no puede actuar en mí? Si actuó en Gedeón, si actuó en Josué, si actuó en todos los hombres y mujeres de fe, ¿por qué no puede actuar en mí? Que Dios le bendiga, hermano, y que permitamos que el Señor pueda crecer en nosotros para que nosotros podamos ser verdaderamente hombres, mujeres de poder. Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, Señor, porque nos revelas misterios, Señor, porque al revelarnos nos estás dando la oportunidad de que nosotros podamos tener ese poder que puede o que actúa en nosotros. Señor, gracias porque me has hecho comprender algo que es muy importante para mi vida. Señor, sé que estás en mí, pero no te dejo crecer y por lo tanto en mí no está el poder que yo necesito para poder tener primeramente una vida abundante, una vida victoriosa, más que vencedor. Muchos hablamos de más que vencedores, pero no hemos descubierto el secreto para poder tener una vida más que vencedora. Señor, gracias por tu palabra y oro y te doy gracias por aquellos que nos has revelado este misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti
que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy.